Con un aplauso también a nuestro querido hermano, amigo, Fernando Rodríguez. Buenas noches a todos. ¿Hace calor o no? Bien. Pero tenemos cielo raso. Tenemos luces nuevas, así que ello es un motivo de alegría. Bien. Quiero que leamos un texto. ¿Anda bien el reloj ese? Sí. Bien. Vamos a tratar de no ser muy extensos hoy. Siempre digo lo mismo y bueno, siempre terminamos. Bien. No, pero hoy voy a cumplir. Quiero que leamos un texto en el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, por favor. Quiero que me acompañen. Evangelio según San Lucas, el capítulo 9. Ahí poneme eso. Ahí también. Bien. Levanten la mano los que estuvieron la conferencia anterior en el mes de febrero. A ver, levanten la mano. ¿Pocos? Pocos. Bueno. En esa oportunidad hablamos acerca de la importancia de vivir vidas de 24 horas. ¿Recuerdan? Habíamos mencionado una oración que todos los días hacía el poeta español Juan Ramón Jiménez, y si ustedes recuerdan decía así, él cada mañana elevaba sus ojos al cielo y hacía esta oración: Señor, líbrame de las adherencias del pasado y de los temores del futuro, y que el día de hoy sea solo hoy. Y hablamos acerca de la importancia que tiene vivir el presente, sin mirar demasiado para atrás, sin mirar demasiado para adelante. Toda nuestra energía, todas nuestras fuerzas deben estar concentradas en el vivir día a día, por 24 horas. Hacíamos alusión a los miembros de Alcohólicos Anónimos. El objetivo de ellos es que durante 24 horas ellos tienen que mantener su abstemia, es decir, no tomar ni una gota de alcohol. Ellos luchan día a día por 24 horas. Solo por hoy, dicen ellos, solo por hoy no voy a tomar alcohol. Solo por hoy voy a tratar de no estar con gente que me induzca a tomar alcohol. Solo por hoy, solo por 24 horas. ¿Recuerdan algo o no de eso? Bien. ¿Y por qué es importante vivir el presente? Porque la mayoría de las personas, escuche bien esto, la mayoría de las personas viven el presente, pero al mismo tiempo viven en el pasado. Hay muchas personas que tienen su cuerpo en el presente, pero su mente está en el pasado. Cronológicamente viven el hoy, pero psicológicamente tienen puesta su mirada en el ayer. Hay muchas personas que viven así. No sé si aquí conté una historia real que sucedió hace muchos años, donde un empresario judío muy famoso y muy adinerado recibió la noticia que su gran amigo de la infancia estaba a punto de morir. Este hombre, hace mucho que no veía a su amigo, se fue a donde él estaba y cuando llegó a la casa se encontró con un panorama tenebroso. Este hombre vivía solo, muy enfermo y muy pobre. Y comenzaron a hablar. Y el hombre este que estaba enfermo le dijo a su amigo: amigo, ¿recuerdas las cosas que vivimos en el campo de concentración? ¿Recuerdas las torturas que tuvimos que sufrir? ¿Recuerdas que vimos a nuestros seres queridos morir en ese maldito campo de concentración? Hay noches, decía él, que no puedo dormir porque vienen a mi mente esos recuerdos dolorosos.
Y este hombre, aquel empresario exitoso que fue a verlo, con lágrimas en sus ojos, le dijo: ay, querido amigo, qué pena me da saber que vos todavía vives en ese campo de concentración. Todavía no has podido salir de él, porque tu mente y tu corazón todavía son esclavos de aquellas experiencias malas que hemos vivido ahí. Amigo querido, qué pena me da saber que vos todavía vives en ese campo de concentración. Y eso pasa en la vida de muchas personas. Viven el presente, pero su mirada está puesta en el ayer. Viven de recuerdos dolorosos, de experiencias que no pudieron superar. Y la moraleja de esta historia es que dos personas que habían vivido las mismas experiencias tenían dos destinos distintos. Uno era rico, el otro era pobre. Uno estaba enfermo y el otro estaba sano. Uno era feliz y el otro era desdichado. ¿Y cuál era la diferencia? La diferencia estaba aquí, escuche bien. Uno vivía el presente, pero miraba al futuro con esperanza. Mientras que el otro vivía el presente, pero miraba al pasado con dolor. Y esa era la diferencia. Y hay mucha gente, muchas personas que viven así. Viven el hoy, pero su cabeza, su mente y su corazón todavía viven en el ayer. Quiero que leamos este texto que es muy interesante. Lucas capítulo 9, si está en la pantalla, los que no tienen Biblia lo pueden leer. El verso 62. Lucas 9, miren lo que dice. Lucas 9, verso 62. Dice: y Jesús le dijo, está hablando el Señor Jesús: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás se merece el reino de Dios. Aquí el Señor enseña un principio fundamental, y el principio es este: las personas que viven el presente mirando para atrás nunca van a lograr cosas importantes en la vida. Nunca van a vivir una vida cristiana victoriosa. Nunca van a acceder a los beneficios de una vida saludable, feliz y plena. Entonces hoy lo que vamos a hacer es tratar de identificar cuáles son las cosas que nos tienen prisioneros en el pasado. Porque mucha gente vive así. Pero lo más lamentable de todo es que la mayoría de la gente no se da cuenta que vive de esa forma. No se dan cuenta. Pero viven con dolores no superados. Viven llevando sobre sus hombros una carga que muchas veces se hace difícil sobrellevar. Ahora, yo he podido descubrir que hay tres cosas que nos atan a un pasado doloroso. Hay tres factores que nos mantienen traccionados hacia el pasado y no nos dejan vivir el presente con la mirada puesta en el mañana. Hay tres cosas. La primera, vamos bien, la primera son las heridas no sanadas. Cuando uno tiene heridas que todavía no ha sanado, eso nos mantiene prisioneros en el pasado. Segundo lugar, conflictos sin resolver. Cuando tenemos conflictos con ciertas personas que no hemos resuelto, esos conflictos también nos mantienen prisioneros en el pasado. Y hay otro factor fundamental,
que nos tiene prisioneros y rehenes del pasado, que no nos permiten disfrutar el presente. ¿Y saben qué son? Los pecados no confesados. Cuando uno tiene una conducta poco transparente, poco ética, sin códigos, esas cosas también nos detienen en la vida y nos toman prisioneros del pasado. ¿Se está entendiendo? Entonces, si queremos salir, si queremos desprendernos del pasado que nos retiene, que nos tiene como rehenes, debemos sanar nuestras heridas, y eso tiene que ver con la relación con nosotros mismos. Debemos resolver los conflictos con nuestro prójimo, y eso tiene que ver justamente mi relación con la persona que tengo al lado mío, con mi prójimo. Y también tengo que confesar mis pecados, y eso tiene que ver con mi relación con Dios. ¿Se está entendiendo? Entonces, brevemente, vamos a mencionar estos 3 factores que nos mantienen prisioneros en el pasado. Y cuando uno vive prisionero de su pasado, no puede disfrutar el presente, ni mucho menos planificar un futuro de esperanza. Una vez alguien me preguntó: doctor, ¿y cómo hago para saber si soy un prisionero del pasado? Yo le dije: lo único que tienes que hacer es ser sincero con respecto al estilo de vida que vas llevando. Si tu estilo de vida presente es bueno, es saludable, es feliz, es porque has superado tu pasado. Pero si tu presente que vives es un presente de amargura, de ansiedad, de estrés, de enfermedad, de conflictos permanentes, es porque hay algo en tu pasado que todavía no has resuelto. Entonces, si no resolvemos las cosas del pasado, no vamos a disfrutar el presente. Y si no disfrutamos el presente, mucho menos vamos a disfrutar el futuro. ¿Se está entendiendo? Primero, heridas sin sanar. Todos, absolutamente todos, hermanos, hemos vivido experiencias tristes. Todos. No hay persona en el mundo que pueda decir: no, yo jamás he vivido una experiencia traumática y conflictiva. No, mentira, todos hemos vivido. Y ese dolor que ha generado esa experiencia permanece dentro de nosotros. Y solo se va a ir cuando sanemos esa herida. Si usted quiere sanar una herida, hermano, lo primero que tiene que hacer es identificar la herida. No se puede sanar aquello que no logramos antes identificar. Tenemos que ser precisos. Tenemos que ser puntuales y decir: a mí me afectó tal cosa, la traición de un ser querido, la difamación, la crítica, la violencia, el abuso sexual. Siempre debemos, antes de sanar una herida, debemos identificarla. Debemos decir: mi problema es ser puntual, ser específico. Primero. Número 2, debemos identificar al victimario. Porque toda herida que hemos sufrido ha sido provocada por alguna persona. Toda herida, escuche bien, tiene nombre y apellido. Toda herida tiene el rostro de una persona. Toda. Y debemos identificarlo. Puede ser un padre. Sí, los padres hieren a sus hijos. Puede ser una madre. Las madres hieren a sus hijos. Puede ser un tío. Puede ser un vecino.
puede ser un compañero de trabajo. Siempre hay alguien que nos ha provocado una herida y hay que identificarlo. Una vez que reconozco el trauma, una vez que identifico a la persona que me hizo daño, hay otra cosa que debemos identificar. No tanto identificar, sino sentir el dolor. A ver, escuche bien. Lo que más daño hace en una herida no es el recuerdo, ni es la persona que nos lo hizo. Lo que más duele es el dolor que tenemos adentro. Eso es lo que más daño hace. Y para que ese dolor sea expulsado, antes debe ser sentido. A ver, no podemos expulsar un dolor si antes no lo experimentamos. ¿Y cómo sería eso? Justamente, cuando uno recuerda el episodio doloroso, cuando uno identifica a la persona que nos hizo daño, comenzamos a sentir ese dolor. Y cuando comenzamos a sentir ese dolor, ese es el momento de expulsarlo, de sacarlo afuera. ¿Se está entendiendo? Es decir, lo que más daño me hace no es la persona que me hizo, que me provocó el dolor. No es el recuerdo ni la experiencia. Lo que más daño me hace, ese dolor que está adentro mío, que me hace daño, que me produce enfermedad, que me produce angustia, que me produce depresión. Ese es el dolor que debemos expulsar. Y la única forma de expulsarlo es, primero, sintiéndolo. En segundo lugar, expresándolo. Debemos poner palabra a nuestro dolor. Y cuando ponemos palabra a nuestro dolor, recién lo podemos expulsar. ¿Se está entendiendo? Bien. Entonces, si queremos romper las cadenas del pasado, lo primero que tenemos que hacer es sanar nuestras heridas. Lo segundo que tenemos que hacer es resolver los conflictos no resueltos. Ustedes saben que cada conflicto que tenemos con una persona nos detiene en el pasado. Es así. Los conflictos no resueltos se van acumulando, porque si no resuelvo el principio con el conflicto que tengo con Susana, después lo voy a tener con Alicia, después lo voy a tener con Luis, y se van acumulando. Y cuando los conflictos que no se resuelven se acumulan, empiezan a producir alteraciones en nuestra alma, en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Por eso es necesario resolver los conflictos que tenemos con determinadas personas. ¿Saben por qué? Porque ningún conflicto se va instantáneamente, todos quedan. La única forma de expulsar y de resolver un conflicto es cuando lo enfrentamos, cuando damos la cara, cuando hablamos con la persona con quien tenemos el conflicto. Tenemos que ser valientes, no cualquiera tiene la capacidad de resolver sus conflictos, pero hay que hacerlo, porque cuando los conflictos se acumulan, comienzan a potenciarse y después se transforman en parásitos que van desestabilizando nuestra energía psíquica. Y muchas veces terminamos desequilibrados psicológicamente. Los conflictos no resueltos pueden desequilibrar a una persona. Por eso es necesario, hermano, que si usted tiene un conflicto con alguien, lo tiene que resolver. Tiene que hablar, tienen que ponerse de acuerdo
y tienen que resolverlo. Hay una enseñanza del Señor Jesús en el Sermón del Monte, y Él dice estas palabras: cuando vayas al altar a llevar tu ofrenda, si en el momento que estás ahí te acuerdas que un hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda. Vete primero a reconciliarte con tu hermano y recién volvé y trae la ofrenda. Es decir, que Dios no nos va a bendecir. Dios no va a aceptar nuestra ofrenda mientras tengamos conflictos con nuestros hermanos, con nuestros parientes. Yo tenía una paciente que tenía un serio conflicto con su suegra. Ni le menciones. Bueno, hay algunas suegras que directamente tienen que ir al infierno, ¿no? No, yo gracias a Dios tengo una buena suegra, pero hay suegras y suegras, ¿no? Hay suegras que son bravas. Esta chica escuchaba el nombre de su suegra y ya se ponía mal. Durante más de 10 años había tenido conflicto con su suegra. Y sufría de estrés, depresión, enfermedad. Y un día le dije: ¿vos quieres salir de esto? Sí, doctor. Tienes que reconciliarte con tu suegra. No, jamás. Usted no sabe lo que me ha hecho mi suegra. Tienes que arreglarte. Tienes que arreglarte. Y no sé, Dios tocó su corazón o no, porque nunca más volvió, así que no sé si se arregló o no. Nunca más volvió. Pero la consigna era: te tienes que reconciliar y arreglar tus diferencias con tu suegra. Porque cuando no arreglamos nuestras diferencias, no podemos recibir la bendición de Dios. Los conflictos no resueltos detienen la bendición. Y en la Biblia hay muchos casos. Ustedes saben que Jacob y Esaú eran dos hermanos, se pelearon por una herencia, por la primogenitura, y Jacob tuvo que huir muchos años. Y antes que Dios bendijera la vida de Jacob, Jacob tuvo que reconciliarse con su hermano Esaú. José tuvo que reconciliarse con sus hermanos para recibir la bendición de Dios. Pablo tuvo que reconciliarse con Juan Marcos. Juan Marcos era un joven que durante el segundo viaje misionero tuvo diferencias con Pablo y se separaron, pero pasaron los años y uno lee en 2 Timoteo que Pablo lo hace llamar a Juan Marcos. ¿Por qué? Porque ya se habían reconciliado, porque habían arreglado sus diferencias. Es decir, mientras usted no arregle sus diferencias, usted va a estar traccionado en el pasado. Usted va a estar estacionado en el pasado. Los conflictos sin resolver nos mantienen rehenes del pasado. Pero vamos a terminar. Heridas sin sanar, conflictos sin resolver, pecados sin confesar. Cuando hay pecado en nuestra vida, hermano, no podemos avanzar. No podemos avanzar. La Biblia dice que somos pecadores por herencia, pero también somos pecadores por experiencia. La naturaleza pecadora de Adán ha sido transferida a nosotros y pecamos constantemente. No hay persona que no peque. No hay ni siquiera una, dice la Biblia. Y hay 3 cosas que a mí estaba pensando esta tarde acerca del pecado. Escuche bien. La primera cosa que anoté es: el pecado nos separa de Dios. Si hay algo que nos pone distancia con nuestro Dios, es el pecado. Cuando no hacemos las cosas bien, nos enemistamos con Dios. Hay un texto en Isaías capítulo 58 que dice que vuestras iniquidades han hecho división entre Dios y su pueblo.
Eso es lo que hace el pecado. Construye un tabique divisorio. Dios por un lado, nosotros por otro. Eso es el pecado. La segunda cosa que hace el pecado es, paradójicamente, nos acerca a Satanás. La persona que vive en pecado le abre las puertas al enemigo. Muchas veces nos suceden cosas en la vida y decimos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Muchas veces se debe a que dejamos la puerta abierta. Porque el pecado lo que hace es romper el muro protector de Dios. Cuando estamos en comunión con Dios, Dios es como un muro que nos protege. Por eso el Salmo 91 empieza diciendo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando uno está cerca de Dios, Dios lo protege. Pero cuando uno comete alguna falta, cuando alguno comete algún pecado, se abre ese muro protector y somos presa fácil del trabajo del enemigo. Es decir, que el pecado no solo nos separa de Dios, sino que nos acerca al enemigo de Dios. Y la tercera cosa, lo más maravilloso, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y todos, no importa el pecado que hayamos cometido, podemos presentarnos a Dios y podemos pedir el perdón de Dios, porque Dios solucionó el problema del pecado en la persona de Jesucristo. Nuestros pecados fueron perdonados en la cruz del Calvario. Por lo tanto, nosotros podemos reconocer nuestro pecado y decirle, Señor, he hecho esto, he hecho aquello, he hecho lo otro, te pido perdón. Y cuando Dios perdona nuestros pecados, inmediatamente se restablece nuestra relación con Dios. Inmediatamente. No es que hay que esperar un mes, ni 2, ni 3, no. Cuando vos confiesas tu pecado, sinceramente, honestamente, inmediatamente se restablece tu relación con Dios. Entonces, hermano, si usted vive un presente de estrés, de angustia, de enfermedad, que no le salen las cosas que quiere emprender, que sus proyectos no se concretan, sus sueños siempre quedan a media estación, algo está deteniéndolo en su pasado. ¿Qué puede ser? Heridas que no han sido sanadas, dolores que todavía están adentro y todavía no hemos superado. Eso significa. 2, conflictos, problemas que tenemos con alguien y todavía no hemos resuelto. Vaya hermano, vaya amigo, resuelva sus cosas. Yo tuve conflictos muchas veces y tuve que dar la cara y pedir perdón. Pero la paz que uno siente y la tranquilidad que uno siente cuando uno arregla las diferencias con otra persona es inenarrable, es gratificante arreglar las diferencias que tenemos con alguien. Y uno comienza a desprenderse del pasado. Cuando uno soluciona sus conflictos, comienza a desprenderse del pasado doloroso. Y la tercera, los pecados que tenemos y que todavía no hemos confesado. Yo recuerdo un paciente que vino a verme que tenía serios problemas con la pornografía. Nadie sabía, ni su esposa, ni sus hijos, nadie. Solo él y Dios nomás sabían. Pero no podía más, tenía una gastritis. No podía dormir por las noches. Y poco a poco sus defensas, su cuerpo se estaba debilitando. Le hicieron todos los análisis, le hicieron todos los estudios, estaba todo bien. Hasta que alguien le dijo, tienes que ver a un psiquiatra. Y ahí lo conocí a este chico.
30 años tenía. Excelente chico. Pero tenía un vicio, tenía un pecado sin confesar, su adicción a la pornografía. Hablamos, le di algunas estrategias y este chico comenzó a salir y pudo desprenderse de eso que lo detenía y pudo arreglar sus cuentas con Dios. Dios le perdonó y este chico salió adelante. Pecados sin confesar. Todos tenemos algún pecado oculto que solo Dios nomás lo sabe. Es bueno decirle a Dios. Dios no se lo va a contar a nadie. Si nosotros le contamos a algún humano y nos puede fallar, puede contar nuestro secreto, pero Dios no lo va a hacer. Cuéntele a Dios, este, Señor, es mi debilidad, este es mi pecado oculto. Sáname, perdóname. Quiero despegar, porque eso es lo que pasa con la gente que vive en el pasado. No despega, no crece, siempre está en el mismo lugar. Hay un ejemplo bíblico en Génesis capítulo 19, cuando Dios enjuicia a Sodoma y Gomorra, ¿recuerdan? Dios va a salvar a Lot, a la mujer de Lot y a sus 2 hijas. Y dice que mientras se incendiaba Sodoma y Gomorra, Lot, su esposa y sus hijas iban subiendo por la montaña y dice la Biblia que la mujer de Lot, ¿qué hizo? Miró para atrás. Y cuando miró para atrás, ¿qué sucedió? Se convirtió en una estatua de sal. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la lección? Cuando uno vive mirando para atrás, tarde o temprano se petrifica, se queda en el mismo lugar, no evoluciona, no crece, se atrofia. Eso es lo que pasa. Nos convertimos en estatua de sal, dejamos de crecer. Quiero terminar con un hecho que sucedió hace muchos años, real, sobre un escalador británico muy famoso. Se llamaba Jorge Mallory. Era inglés y el sueño de este hombre era escalar el monte Everest, 8.848 metros. Durante 3 expediciones él condujo a los ingleses a ver si podían llegar al Everest. Año 1921 fracasaron. Año 1922 volvieron a fracasar. 2 años después, año 1924, sale la tercera expedición. Jorge Mallory era el capitán de la expedición, muere en el intento. Nunca pudieron encontrar su cuerpo. 75 años después encontraron su cuerpo. Él murió intentando escalar el monte Everest. Cuando la tercera expedición de ingleses, aquellos que habían sobrevivido, que eran unos cuantos, porque murieron varios en la tercera expedición, hicieron un banquete para homenajear a las personas que habían fallecido en el intento. Escuche bien, dice que uno de los sobrevivientes tomó la palabra y antes de brindar, dice que a su derecha estaba una foto del monte Everest. Entonces este hombre se dirigió al monte Everest y le dijo: Monte Everest, nos ganaste la primera vez, nos venciste la segunda vez, nos venciste la tercera vez, pero va a llegar un día en que te vamos a vencer, porque tú no puedes crecer más, pero nosotros sí. 29 años después, Edmund Hillary fue el primero en llegar a la cumbre del monte Everest. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la moraleja? Todos tenemos un sueño, todos tenemos un proyecto de vida, todos tenemos un monte Everest que queremos cumplir. Puede ser una familia, formar una familia, puede ser concretar un sueño, un proyecto, escribir un libro, cantar una canción, no sé, pero todos tenemos un sueño. Y vamos a lograr ese sueño siempre y cuando crezcamos, maduremos. Pero no vamos a poder lograrlo
si seguimos atados al pasado. Porque mirar la vida hacia el pasado nos detiene, obstaculiza nuestro crecimiento y nuestra madurez. El Monte Everest lo vamos a lograr, usted va a lograr sus cosas. Y si hoy no las está logrando es porque hay algo que lo detiene de su pasado. Sus heridas, sus conflictos, sus pecados sin confesar. Quizás haya personas, yo ya termino, hace mucho calor, mucho. El próximo paso vamos a orar para que tengamos ahí los 1, 2, 3 aire. Sí, ¿por qué no? Vamos a declarar por fe que para el verano que viene, totalidad, esto es un triunfo tremendo. No se puede hacer nada, no se podía hacer nada si no se tenía esto. Así que se logró un paso importante. Bueno, ese va a ser nuestro Monte Everest. Ese va a ser nuestro Monte Everest para el año que viene. Tener un aire, 2, 3 aires. Con 3 vamos a andar bien, ¿no, pastor? Bueno, vamos a estar orando para que tengamos el año que viene, porque si no aquí es el horno de Daniel. Aquí no. Bien. Bueno, hermano, la idea es que usted pueda desprenderse del pasado. La idea es que usted no mire para atrás, que no sea como la mujer de Lot, que mirando atrás se quede como una estatua de sal, sin vida, sin crecimiento, sin desarrollo, sin sueños, sin proyectos. Como la mujer de Lot, no, ese no es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que usted crezca. El deseo de Dios es que usted cumpla sus sueños. El deseo de Dios es que usted avance hacia los objetivos que tiene en lo más profundo de su corazón. Pero no lo va a lograr, y se lo firmo en donde usted quiera, si usted tiene heridas sin sanar, si usted tiene conflictos sin resolver, si usted tiene pecados sin confesar. No va a lograrlo. Así que yo le invito a que usted incline su cabeza, cierre sus ojos y le diga: Señor, durante años he querido lograr ese objetivo. Durante años he intentado cumplir ese sueño, pero no he podido. Siempre había obstáculos, siempre había algo que me detenía, siempre me quedaba a mitad de camino. Pero Señor, en esta hora yo quiero, en el nombre de Jesús, ser honesto conmigo mismo, hurgar en mi interior, ir adentro y ser sincero delante tuyo, Señor, y decirte: Padre, todavía hay dolor dentro mío. Todavía hay cosas dolorosas que no he podido superar. Señor, en esta noche yo quiero entregarte mi dolor. Padre, hay conflictos, hay problemas que tengo con ciertas personas, con un familiar. Quizás sea tu papá, tu mamá, tu hermano, tu vecino, tu compañero de trabajo, tu pareja, tu expareja. Señor, en esta noche yo quiero resolver. Y si esa persona hoy no está porque ha partido de este mundo, yo quiero lo mismo, hacer las paces con esa persona y pedirle perdón si me he equivocado. Pedirle perdón por lo que le he dicho, por lo que le he hecho. Porque quiero salir de las cadenas del pasado. Y Señor, en esta hora también quiero decirte que hay cosas que nadie sabe de mí. Ni mi esposa, ni mis amigos más íntimos, ni mi pastor, ni mi líder. Hay cosas dentro mío que nadie sabe, solo tú. Y son cosas que no te agradan, Señor. Son cosas con las que lucho día a día y no puedo vencerlas. En esta noche, Señor, yo quiero entregártelas a ti y pedirte en el nombre de Jesús que tú me des la fuerza para renunciar, que tú me des la fuerza para decir no cada vez que venga la tentación,
Que me des el poder para cerrar toda puerta abierta a ese pecado, a esa inconducta que día a día, noche a noche, no la puedo vencer. Quiero salir, Señor, a cumplir mi sueño. Quiero escalar mi monte Everest. Quiero crecer, quiero madurar, quiero aprender. Pero si sigo detenido en el pasado, nunca lo voy a hacer, Señor. Por eso en esta hora yo quiero pedirte en el nombre del Señor Jesús que tú me perdones, que tú me sanes, que tú me des la sabiduría para resolver mis conflictos, que tú me des tu perdón al confesar mi pecado y que tú saques ese dolor interno que no me deja dormir por las noches, por esa experiencia que he vivido y que nadie sabe, solo tú y yo lo sabemos. Hermano, en esta noche entregue su carga. No se vaya de este lugar todavía con su carga sobre sus hombros. Entréguele al Señor. Entréguele al Señor. Él está preparado para perdonarlo, para perdonarla, para darle fuerza, para vencer y para ser su mejor psiquiatra, su mejor psicólogo, sanando su herida. Él puede hacerlo. Entréguelo hoy en el altar del Señor. Gracias, Padre, por estos momentos. Gracias por esta reunión. Gracias por tu iglesia que ha dado un paso importante en cuanto a las refacciones. Gracias por el cielo raso, gracias por las luces. Y anhelamos más, Señor, queremos más. Hay cosas todavía. Hay cosas por hacer, Señor. Danos iniciativa. Danos un corazón generoso para poder ayudar a que el sueño de esta iglesia, una iglesia terminada, reconfortable, hermosa, digna, pueda ser una realidad en el barrio Aeropuerto. Padre, gracias por todo. Te pedimos estas cosas en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.